Amigas y amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos de vuelta en un Vamos, Somos Chilenos del día viernes, ya terminando la semana. Yo sé que muchos se van a su casa a este horario, pasadito a las 7, ya van camino de retorno de una semana laboral. Algunos, otros trabajan a lo mejor de lunes a domingo en otros rubros, los garzones de tienda, algunas oficinas también. Mucho ánimo en lo que ha pasado en esta semana. En realidad ha sido de dulce agrado, cosas pintorescas, cosas llamativas. Y hoy día estoy con mi gran amigo, panelista estable de los días viernes, hablando siempre de deporte y algo más, como de costumbre. A, ¿Qué otra va a estar los viernes? Sí, va a estar los viernes conmigo, así que bienvenido Juan Pablo, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú, Jaime, cómo estás? Bien, aquí motivado de día viernes, pues tú sabes que a mí me pone alegre. Nos conocimos viernes de la noche y sábado de la noche, ¿no, Juan Pablo? Así que Claro, claro, hay que hoy decirlo día con es día su. viernes y ahora le estamos cambiando el giro a eso, viernes en la noche, sábado en la noche, porque estamos siempre preparando la antesala de un momento de ocio, de un momento de actividad física, de un momento con uno mismo. Claro, claro que sí. Pues. Oye, Claro. oye, Juan Pablo, hoy día, ¿cómo está evolucionando la sociedad? Esto de estar hasta temprano, no ser tan bohemios como éramos antes. Hoy día ya no tenemos esa posibilidad de estar hasta pasado a las 5 de la mañana y algo. Hoy día yo le cuento a mis papás porque me preguntan, claro, mis papás son de otra época. Quizás ellos estuvieron también en los toques de queda, en dictadura, pero yo les digo que quizás este debe ser el formato que lo vive en muchos países. En muchos países es ilegal estar con música fuera del horario, como no respetando el espacio de los demás. Bueno, como en Estados Unidos, por ejemplo, que no se puede estar fuera después de las 12, estar encarreteando, haciendo fiestas. Todos hemos visto películas cuando llega la policía, parar la fiesta, parar los eventos masivos después de la hora. Hay que acostumbrarse, bueno, esto es pasajero. Yo soy uno que no está de acuerdo con el toque de queda, por supuesto, te puede imaginar. Creo que ya la restricción ya está. Hoy día Santiago también, o ayer, pasó a fase 4 gran cantidad de comunas, ya está totalmente descuarentenado, podríamos decir. Sí. Entonces, la verdad que como que hemos ido avanzando. Entonces, también, obviamente, hay que decirlo, paralelamente por la buena campaña de vacunación que se efectuó en Chile. Aquí el que desconozca eso, yo de verdad que hay que. Algunos éramos escépticos y decían, oye, ¿la vacuna servirá o no servirá? Yo siempre soy un amigo como de la medicina, podríamos decir. Y un aplauso, obviamente, para todo el servicio de salud público que aguantó toda esta pandemia. Pero, claro, también venían las dudas. ¿La vacuna será real? ¿Te iba a cambiar el ADN la vacuna? ¿Que tiene que poner un chip y un sinfín de situaciones? Me parece que hoy día tenemos un buen resultado en lo que ha sido. Si es que Chile fue un experimento para la vacuna, me parece que el experimento funcionó en una medida, por la baja de índice de casos. Y lo que más me gusta a mí, que hay una bajo índice de pacientes críticos, y eso es terriblemente importante. Hay una positividad también bajo casi del 2%, un nivel que hemos mantenido. Entonces, no creo que haya otra respuesta que haya sido por la vacuna. No sé si, o coincidencia, o el virus mutó se puso buena persona, como decían algunos. Claro. No, mira, yo creo en este sentido que, a ver, hay cuestiones que de repente son súper chocantes y súper cuestionables a priori, como el hecho de que nos hayan tirado a los leones con un tema de una vacuna, con investigaciones muy cortas por Claro. decirlo de alguna manera, y eso yo creo que no solamente a ti, sino que a mí también me generó suspicacia en algún momento. Pero yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Yo en ese tiempo estaba en Puerto Montt, más o menos como en febrero, y fui donde el médico, el otorrino que siempre me trató desde pequeño, y él me dijo, Juan Pablo, ¿sabes qué? Con las alergias que tienes tú, es muy probable que si te contagias de coronavirus, tu cuerpo va a generar una respuesta inmune muy grande, porque eso es una alergia, es una generación de una respuesta inmune exacerbada ante lo que se considere como enfermedad o raro. Y me dijo,
el panorama es este. Una respuesta alérgica exacerbada a ti te puede llevar a la tuya. Así de sencillo. Y sobre esa base me dijo lo que más te conviene es vacunarte, conviene ir a por la vacuna. Y claro, cuando me tocó el calendario de vacunación para los profesores, me tocó el día 2 de marzo, fui y después me tocó el 28 la segunda dosis, y en ese caso yo, por historial de shock anafiláctico, me puse la Sinovac. No pude tener la Pfizer por el tema de que los atenuantes del virus que tiene la Pfizer tenían cierto historial de problemas con gente que es alérgica. Pero yo creo que a la larga, igual esos son riesgos que toda sociedad tiene que correr, pues a ver, de hecho de una manera súper cruel. Nosotros alegamos que se experimenta con animales, y ahora esto tristemente, así pero triste y de una manera súper macabra, es un experimento con seres humanos, pero ha dado buen resultado. Dentro de todo sí. Han habido buenas cifras, así que tenemos que estar agradecidos de los científicos en este caso. De la buena y de la oportuna, porque es que cuando hay que criticar algo, hay que criticarlo, y totalmente. Pero, y también de la oportuna acción comercial que tuvo el gobierno, porque esto fue una guerra comercial. Cuando me parece que cuando empezaron esto, el gobierno ya estaba ahí con la plata y esperando, con el maletín. Oye, yo compro estas vacunas para mi país, de este laboratorio, pase lo que pase, no sé, ya las tengo compradas. Entonces, parece que se anticiparon en ese sentido, y en ese sentido funcionó, me parece. La chuntaron, podríamos decir. También hay que decirlo en el tema de los ventiladores mecánicos también. Ahí hay dos puntos importantes que creo que sostuvieron en gran medida la pandemia en un principio, y ahora también Claro, quizá el tema cuestionable fue al principio el tema del espacio riesgo. Sí. Eso fue más que cuestionable, pero después el resto de algunas cosas no, y un reconocimiento especial para la señora Paula Daza, que sigue dando la cara por delante de otras autoridades, haciendo cosas que yo de repente considero que no le corresponden. Oye, no, y ha salido en la encuesta como la cara más respetada de la política nacional, no tan solo del gobierno, sino es como la más confiable, podríamos decir. Hay hasta memes a favor de Paula Daza. Comparte esta Paula Daza para que te conteste todas las preguntas, o un sinfín para que te inspire confianza, y un sinfín de... Oye, y hablando de confianzas, lo que pasó ayer y anteayer, te lo voy a contar ahora. El CERVEL rechaza... Oye, estamos pasando... Yo sé que la gente quiere escuchar hablar de deporte, pero esto no lo podemos dejar pasar. El CERVEL rechaza las candidaturas de Bruno Lorenzini y el candidato de la lista del pueblo. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles son los motivos? Mira, te digo Ancalao, ¿ya? Los motivos. De Lorenzini era de que las firmas, una cantidad no menor de patrocinantes, porque hay que recordar que ellos estaban de manera independiente, pertenecían a partidos políticos, por ende el CERVEL los rechaza. Por la ley antidiscos podríamos decir que no pueden firmar militantes para un candidato independiente. ¿Ya? Independiente de si perdón por la interrupción, independiente de si, por ejemplo, le piden 40.000 firmas y logró 45.000, ¿ya? Eso el CERVEL lo rechaza, aun cuando sean solo 100 firmas de gente de partidos políticos, ¿verdad? No. Rechaza cuando no le alcanzan las firmas que son independientes. Ah, ya. Ese punto es importante de dejar un poquito transparente, ya. Sí. El que para mí me causa, incluso la misma lista del pueblo se va a querellar criminalmente contra este joven, con Diego Ancalao, se va ¿por qué? Porque ahí hay un problema mayor. Hay falsificación de firmas con un notario, dice la prensa, lo estoy viendo ahora de un notario que estaba muerto, que certificó las firmas para la candidatura. Entonces, imagínate, Juan Pablo, estamos hablando de la crisis de representatividad de los partidos tradicionales, de la crisis de las instituciones, de Carabineros, de la institución que se te puede imaginar, de las corporaciones, de los juntas de todo.
hay una tal esta lista del pueblo como a salvar esta situación, y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. La verdad que me hace mucho sentido con lo que decían algunos. Mire, y yo he tratado de estudiar algunos puntos tú sabes que yo soy un estudioso en la materia para ver un paralelo, por ejemplo, qué pasó en otro país, en este mismo caso, en Europa. Y sabes qué, me he dado cuenta que en Europa y en Latinoamérica, con estos movimientos nuevos, aquí yo le tomo valor a los partidos políticos. Mira, yo soy un detractor, pero acérrimo, de los partidos políticos tradicionales por lo que provocan por las cúpulas, lo que pasó también este domingo con la inscripción de cupos, es súper decidor. Pasó de nuevo el que decidieron las cúpulas y no las representantes de las regiones y de las comunas. Eligieron las cúpulas los candidatos y no lo que habían decidido, por ejemplo, en la ADC y en otros cuantos partidos más. Entonces, Juan Pablo, lo que te quiero decir es que me parece que en el paralelo siempre estas cosas nuevas no funcionan. No funcionan. No sé qué pasará, se disuelven en el tiempo o se disparan en los pies. Mira, a mí me genera unas sensaciones, a ver, bien ¿Te traía recuerdo, me dijiste, del backstage? Sí, me trae un poco de recuerdos, porque me trae recuerdos de la época universitaria por las facciones políticas que se hacían ahí y cómo muchas veces por intentar abarcar mucho o por intentar arrancarse con los tarros, como dice el dicho, terminan disparándose en los pies, o sea, por dárselas o creer que por tener cierto nombre o cierta cercanía con algún sector de por sí ya son más representativos que otros, es una cuestión, no sé si decirlo dictatorial, pero es como atribuirse más importancia de la que tienen en realidad, por un lado, y con eso terminan haciendo lo que en la jerga universitaria se llama la pasada de máquina. Terminan maquineando a un montón de posturas que son perfectamente válidas. Yo, por ejemplo, considero que mientras más variedad haya en ese sentido, mejor. Se amplía el debate, en fin. Pero a la larga, cuando hacen eso, ¿qué es lo único que consiguen? Le hacen un flaco favor, por ejemplo, a las organizaciones vecinales. Le hacen un flaco favor porque cuando ellos quieran elevar alguna propuesta, con estos antecedentes se generan desconfianzas a futuro. Totales. Se generan desconfianzas. Y fíjate, en este momento, yo justo estoy finalizando con el envío de una tarea para uno de mis cursos, en el Classroom. ¿Ya? Y me pongo a pensar, esa tarea es con nota. Y me pongo a pensar en cuando uno evalúa o cuando uno va a calificar, uno de los factores más importantes a los que uno apunta es a que la prueba, el trabajo, sea lo más honesto posible. O sea, no que sea lo más... más allá de demostrar cierto conocimiento, en mi caso la adquisición de una habilidad, bajo una serie de métodos donde yo les doy a elegir a los chicos cuál es el que más le acomoda, que haya una honestidad, no solamente de los niños, sino que de las familias propiamente tal, y que eso sea un reflejo, porque si yo, desde ya estas épocas de la vida, yo hago clase en primer ciclo básico, si desde estas épocas de la vida ya empiezo a dar señales de que cualquier mecanismo es válido para poder llegar a un fin, o este tipo de acciones, siendo que en este momento como sociedad estamos protestando ante ello. Por ejemplo, con el mismo tema del estallido social, más allá de que algunos digan no, que esto lo hizo el grupo de Sao Paulo, no, que esto lo instigaron de afuera, no, o que otros digan no, que esto nació del pueblo, de aquí, que allá, hay unas cosas que no podemos desconocer. Que no, por más que démosle la posibilidad de que sea cierto a que haya sido instigado desde afuera. Eso no quería decir, por ejemplo, que no hayan existido cosas mal en el país.
No, por supuesto, por supuesto. Claro, pues, es como el típico tema este, así como hasta es en materia de un meme, pues, un meme donde sale el director Skinner diciendo una frase así como seguramente la gente desconfía de mí por mi actitud fría y mi poca cercanía. No, en realidad no es por eso, es porque ellos son unos estúpidos. ¿Se entiende? Claro. Uno cuando no hace la autocrítica cae en esto. Y mucho de lo que a lo que yo aspiro con lo que hago, con mi trabajo en la escuela, y no solamente yo, sino que los profesores en general, es a que haya honestidad, a que haya transparencia, a que a partir de las actitudes transversales a la materia en sí, se pueda formar, se pueda vivenciar el valor. Y este tipo de actitudes están pero totalmente reñidas con eso, pues entonces después es frecuente que lleguemos a una vida universitaria donde esta gente, por ejemplo, no celebra asambleas para llevar una postura a un consejo de presidentes, que es una instancia de decisión, y terminan pasando por encima de la decisión soberana de otros. Claro. Entonces terminan deslegitimando cualquier postura que ellos defiendan. Entonces, desde ese punto de vista, yo claro, pues pienso y me acuerdo mucho de la época universitaria, tanto la que vivía en la Católica como la que vivía ahí en Playa Ancha. Me acuerdo y me trae ese mal recuerdo, porque a la larga un mal recuerdo, porque... A mí, ¿sabes lo que me pasa, Juan Pablo? ¿Sabes lo que mira, una experiencia muy hace poco. Tú sabes bien que dirigí fui el vocero de los gremios organizados de todo el comercio en Valparaíso, en la comuna, ¿ya? ¿Sí? Y ¿sabes lo que me di cuenta ahí? Yo me alejé de eso cuando pretendí me dieron la oportunidad de ser candidato, una precandidatura para alcalde en Valparaíso, ¿ya? Y dije, oigan, yo me voy a retirar de los gremios porque voy a ser precandidato. Y todos los otros dirigentes, eres un desleal. ¿Ya? Eres un, nos dejáis votados ahora. Y yo le dije, no, déjenme decirle que esto para mí es lo que yo espero de los políticos. Cuando sean candidatos, cuando quieran ser candidatos de algo, por ejemplo, de alcalde, aquí tienen que ser representados, tratar de representar al máximo posible. Si yo sigo perteneciendo a los gremios, voy a llevar a los gremios a algo que no corresponde. Los gremios tienen que tener, primero legalmente no pueden tener un partido político, no pueden tener una tendencia, tienen que ser transversales y trabajar con el alcalde que sea. Imagínense, voy con ustedes y yo pierdo después. Les voy a hacer un daño a los gremios. Claro. Para mí sería muy fácil ser el vocero de todos ustedes, de todos los comerciantes en Valparaíso, y irme con esa mochila y pelear la alcaldía. Pero es un daño al comercio, me estoy haciendo un daño yo mismo. Yo no quiero eso para Valparaíso, no quiero formar otra trinchera como los partidos políticos lo han hecho durante mucho tiempo. Y me costó mucho explicarle eso uno a uno dirigentes. Y hasta el día de hoy todos me dicen, oye, vuelve entonces ahora. Sí, no hay ningún problema. Yo siempre voy a ayudar a los comercios en Valparaíso. Voy a tratar siempre de apuntar a eso. Incluso tuve críticas también, porque cuando gana por amplio margen Jorge Char la elección de alcalde, yo les dije, bueno, el comercio tiene que verse a disposición del alcalde. ¿Pero cómo? Es que así es la política. Así esa es la regla del juego. Es la regla del juego, y el que no asume eso es un picota, es lo que pasa en esta guerra de trincheras que no deja avanzar, que lamentablemente pasa siempre, a menudo. Entonces la verdad que hay que tratar de... Lo mejor, Juan Pablo, yo creo que tú lo sabes, dando el ejemplo. Y algunos no te van a entender, algunos le va a caer en la cabeza, pero yo sé que el tiempo siempre va dando la razón, el tiempo siempre va avanzando y nada, no hay nada más sabio que el tiempo, y que te pueda decir, chuta, en ese tiempo estuviste equivocado, no estuviste, bueno, me parece, pucha, con balde de agua fría. Esto, aparte que deslegitima todo, Juan Pablo, deslegitima todo, porque ahora, por ejemplo, están pidiendo que se revisen todas las listas de los constituyentes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, puede traer un batacazo mayor eso. Imagínate que Cervel encuentra... Yo creo que ya han revisado eso, no sé cómo será desconozco si se revisa automáticamente, la lista una por una,
pero imagínate que los constituyentes hayan, por este notario, por ejemplo, que ya había fallecido, hayan firmado por este notario. Imagínate, o que tengan que sacar a algún constituyente porque queda inhabilitado. Sería triste. No, sería... La convención constituyente sería nefasto y sería catastrófico. Se caería la credibilidad de la convención constituyente, porque parte de una, como dices tú, de un aprovechamiento y parte de una irregularidad, ¿ya? Entonces vamos a ver qué va a pasar después de esto. Ojalá que esto no sepa que, oye, pero también vi un meme hoy día que decía de la tecnología y de la información. Qué bueno que hoy día todos sabemos todo. Hoy día todo es muy rápido. Esta sociedad líquida, que sabemos todo rápido y queremos opinar. Lo bueno que la información llega de manera rápida. Quizás no eficiente porque, claro, uno hoy día desconfía de todos los medios. Pues desconfía de la televisión, desconfía incluso de las redes sociales, desconfía de todo. Tratamos de... menos de la radio sé que ustedes nos están escuchando en el Vamos Somos Chilenos y confía plenamente en el profe Ruti, que estamos los viernes hablando de deporte, y hoy día algo más. Hoy día en el primer bloque decidimos de hablar de esto porque en realidad me llamó poderosamente la atención y había que comentarlo, ¿no, Juan Pablo? Sí, había que comentarlo y sobre todo por un tema, justamente el último cachito de lo que dijiste para mí es súper importante porque medios, en cuanto a que fluye la información, hay una actitud un poco más pasiva del consumidor de noticias. Y esa actitud pasiva se traduce en que no leen el cuerpo de las noticias o bien se quedan solamente en el titular. Y eso nos lleva a un problema que igual es súper grande y donde como sociedad nos vemos más propensos a sufrir estos chascos. Porque tal vez, y esto yo lo voy a decir de una manera que puede sonar muy fea, tal vez puede ser que para los políticos o para esta gente sea más factible o más posible en su conveniente el tema de que mientan, de que hagan irregularidades ante una sociedad que no es respetable. Porque, escuchen bien, no es respetable porque en el fondo no se da a respetar cuando no lee, cuando no tiene ese hábito. Y como no tienen ese hábito, en el fondo pueden jugar, y esto no solamente los políticos, sino que también los medios. Y en el fondo la historia de los medios de comunicación, desde la época de Pulitzer y de William Randolph Hearst, simplemente nacen para vender eventos. Por ejemplo, en el puerto se van a rematar 5 lanchas, tiene que haber un lugar o tiene que haber un espacio para que esa información vuele, y ahí crearon los periódicos. Entonces generan noticias en torno al evento. De ahí viene el famoso I Make News de Pulitzer, que después lo lleva al extremo y es el padre del sensacionalismo. Entonces, ojo, que cuando la gente no lee y se queda solo con un titular y con una sensación, al final se desinforma. Cuando la sociedad se desinforma, terminan pasando estos chascos. Y ahí es cuando este tipo de actos o este tipo de acciones generan más daño. Porque ante esa gente que se queda solo con el titular, se deslegitiman aún más las protestas sociales que de repente que en su mayoría tienen un asidero. Por ejemplo, tú mismo viviste protestas sociales siendo vocero del gremio de los comerciantes, yo desde el gremio de los profesores, y de repente por ese tipo de informaciones termina la gente diciendo: mira, los profesores comunales ya quieren esto y ya quieren esto otro, pero se olvidan de que muchas de esas protestas que se hacen tienen unas razones, y esas razones no las cubren. Entonces, si yo soy un consumidor de medios, tengo que tener la responsabilidad de decir, esto con otro, busco información, está más disponible, pero tal vez soy menos responsable porque me quedo solo con el titular y ya me considero informado. Y ahí está el error. Y ojo, que ese es un problema más grande, porque eso es el analfabetismo funcional. Al final la gente, de tanto no leer, solo decodifica letras
pero no entiende lo que dice el cuerpo de los mensajes. Y eso es muy terrible, terrible, ojo, es terrible. Y una sociedad que es analfabeta funcional es más fácil que un político o un medio. Mire, tiene la boca abierta. Claro, le meta el dedo en la boca, por supuesto. Oye, Juan Pablo, vamos a ir a una pausa musical y comercial. Y volvemos con el Vamos, somos chilenos del día de hoy.